Este que no. Ya, ahora sí. Preguntas, dudas. Estamos acá. Ya, hagamos un pequeño resumen de lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos los procesos simples. Hoy día vamos a cambiar un poquito, pero por ahora son sumas finitas de cosas de este estilo. Así que hay una partición finita. Pueden pensar que la partición es una partición de todo R. De todo R más, perdón. Donde HI son adaptados y son acotados. Y si la partición es una partición de todo R más, entonces alguno de estos TI ya es infinito. Y en el último intervalo pongan 0 para que no tengan problemas de integrabilidad. Exactamente lo mismo. Para H simple, la integral de H de B, suma de base por altura. Y por supuesto, si uno de estos TI es infinito, esto no tiene mucho sentido, el H tiene que ser 0. Así que a partir de un momento H es 0. ¿Qué sabemos de esta integral? Bueno, esta integral es lineal. Hay que probar que este número, esta variable aleatoria, no depende de la forma que uno representa el H. ¿Y qué sabemos de esto? Hay una isometría. Hola, hola. La isometría me dice que la norma 2 que va a ser pieza fundamental para poder extender la integral. Y la segunda cosa es que si uno define la integral entre 0 y t de h u de bu como la integral de h indicatriz 0t de b, o sea, esto es una función simple, entonces es martingala de cuadrado integrable. Continua. Y la variación cuadrática de eso la variación cuadrática de esta expresión. ¿Eso por qué es útil? Porque entonces uno tenemos un control un poquito más fuerte que simplemente la isometría. Es este control. La esperanza, el sub S menor o igual que T, HU de BU al cuadrado, es comparable. Hola, hola. Comparable significa que hay constantes por arriba y por abajo. Constantes universales que no dependen de H ni de T. Y esto es para todo T menor o igual que infinito. Entonces esto tiene un control sobre el sub. Sub en el tiempo y norma 2 en omega. ¿Ya? ¿Qué permite hacer eso? Permite tomar límites en H. Entonces, esto permite hacer lo siguiente. Si tengo Hn convergiendo a H en L2 de T cruz de P, es esta parte que está acá. Entonces,
La integral de Hn de B es de Cauchy en lo que llamamos la norma 3, esto es esperanza sub z, s cuadrado, s menor o igual que, sobre todo s, para un medio, ¿ya? Uno pone esa norma en el espacio de los procesos continuos adaptados. Ese es un espacio completo, es un Banach, y esto es de Cauchy, entonces converge. Entonces, existe M, martingala continua, de cuadrado integrable, tal que la integral de Hn de B como proceso, ¿no?, converge en norma a este M. ¿Ya? A diferencia, esto es como la integral de Lebesgue, pero a diferencia de la integral de Lebesgue, el límite no es una constante, no es un proceso, o sea, algo que depende de t y de omega, ¿no? Así que en omega está definido casi seguramente. El casi seguro no depende de t. Eso es súper importante. Entonces, M está... Tengo que cambiar la cámara y ahora esto se hace así. A ver si aprendí. Sí, aprendí. M está bien definida, salvo un conjunto de medidas P0 global en T. Lo global sale de que la norma 3 tiene un supremo. Así que podemos sacar un conjunto de medidas 0 de manera que, fíjense que si norma 3 de Z es 0, quiere decir que Z, T, es 0. La probabilidad que existe T, ZT de omega es 0. Eso es 0. Esta es una unión no numerable, así que en general no basta. Si uno tuviera esta norma, no podría concluir eso. Tendría para cada t, ZT es distinto de 0 CTP, pero me interesa como trayectoria completa. Entonces, este existe gracias al supremo. Ya, eso entonces permite identificar de manera única el límite como una martingala de cuadrado integrable. Y esa martingala la vamos a llamar la integral de H de B. Entre paréntesis, siempre estoy suponiendo que en vez de 0 es 0, así que no está el término constante. El término constante debería ser algo así como M0, B0. Esa martingala entonces hereda las propiedades que uno tiene en la integral. Tengo la isometría. Esperanza H de BU es igual a la esperanza H1 cuadrado de U. Y también tengo que la variación cuadrática de esta integral es H1 cuadrado de U. Ya.
Lo cual me dice Burkholder Davis Gandhi, me dice que la esperanza del supremo S menor o igual que T, integral entre 0 y T, HU de BU al cuadrado, es comparable a la esperanza HU cuadrado de U. ¿Ya? Y esto es para todo T, incluyendo infinito. Ya, dos extensiones vamos a ver hoy día. Una para relajar la hipótesis que esto es finito. Y la otra, que tiene que ver con qué límites voy a tomar. Por ahora lo que tengo es la integral definida en este espacio. Que es la cerradura en L2 de las simples. Entonces vamos a tratar de agrandar un poquito esto. Entonces son dos cosas que queremos agrandar. Una es agrandar las simples para que la adherencia sea lo más grande posible y tratar de eliminar el hecho que tenga que tener esa norma finita. ¿Sí? Pues hagamos la primera, agrandemos las simples. Ya. Vamos a modificar un poquito las funciones simples. Y vamos a considerar esta clase ahora. Lo voy a anotar igual, pero es una clase un poquito más grande. Son las funciones que de nuevo se escriben como HI, indicatriz TI, I más 1, igual 1 hasta n. Y ahora los TI son tiempos de parada. Si quieren poner entre 0 igual 0. Y n más 1. Tiempos de parada acotados. Y acotados porque no quiero tener problemas con infinito. Y los HI, la adaptación entonces es FTI medible. El hecho que los tiempos sean acotados quiere decir que la integral de h cuadrado de s eso es acotado. Porque estos son acotados y estos están acotados por Tn, que estoy suponiendo que es finito. Así, más que finito, que es acotado. Entonces la esperanza de esta integral es menor o igual que una cota de h cuadrado por la esperanza de Tn. ¿Ya? Así que esta integral completa es finita. De nuevo. ¿Ya? ¿Qué se puede probar? Muy parecido a lo que tenemos. Bueno, la integral no hay como definirla de muchas maneras. Es la suma de HI, BTI más 1 menos BTI. Y de nuevo uno tendría que probar la isometría, la propiedad de Martin-Gata.
Hagamos ese cálculo para no hacer tanta complicación cuando hay un solo término. Entonces vamos a hacer las dos propiedades básicas de esta integral cuando tenemos un solo término. Entonces digamos que h es h1 por indicatriz 0 de 1. Bueno, en este caso es demasiado fácil porque en este caso h1 es medible. Hagamos un caso un poquito más entre t y s, ¿ya? T es menos o igual que s, tiempos de parada acotados. Entonces, ¿qué es lo que da la integral? La integral h de b, h1 por bs menos bt. Y este es bt medible. Por lo tanto, esto es independiente de este. Pero calculo la esperanza al cuadrado. La esperanza de h1 cuadrado menos bs menos bt cuadrado. Podemos calcularla condicionando en ft y ft, esto es h1 cuadrado por la esperanza de s menos bt cuadrado, que resulta ser esperanza de h1 cuadrado por s menos t. Y entonces, esto es la esperanza de la integral de h cuadrado. Aquí es la base para poder extender la integral, tener esta isometría. Pero además necesitamos considerar esta integral como la integral entre 0 y t, es decir, como proceso. Ya, entonces como proceso, entre 0 y t, hu dbu, es simplemente la integral de h indicatriz 0t, dbu. O sea que sería h1 por, fíjense que cuando pongo esto, este es h1 por la indicatriz entre s y t, intersectado con la indicatriz 0t. Así que me va a quedar algo así como indicatriz S mínimo T, T mínimo T, ¿no? ¿O no? Entonces, este es S y T. Que cae acá, es entre S y T. O sea, está bien. Si cae acá, es entre S y T. Y si cae acá, es vacío. Ya, entonces, eso es B. Y eso sería H1, B, perdón, entre T y S. Eso pasa cuando uno cambia el orden de las letras. B, S mínimo T, menos B, T mínimo T. Entonces, ¿cómo luce este proceso? El proceso, antes de T,
antes de t es 0. Después de S es constante. Y acá es el browniano multiplicado por H1 de omega. Así que una cosa así. Y de ahí en adelante constante. No es el browniano, sino que está multiplicado omega por una función, pero que es medible en este extremo. Así que es independiente del browniano que viene después. Ya, ¿qué es lo que dice el dibujo? Dice que es continuo. Esta operación es continua. Martingala, veamos en Martingala. Entonces, ¿cuál es la esperanza condicional de H1 B S mínimo T menos BT mínimo T dado Fs? Entonces, hay varios casos, pero digamos que aquí está T y que aquí está S. Para que vaya justo en el sentido contrario a los otros dos grandes. Ya, ¿qué pasa en esa situación? Uno puede condicionar en esta sigma álgebra. Entonces, esto es esperanza. A ver, es mejor probar que es martingala con respecto a... No, dejémoslo así. Ya. Entonces voy a condicionar en F S mínimo T. Entonces me va a quedar H1 por la esperanza de B S mínimo T menos B T mínimo T condicionado en F, dijimos T mínimo S. Y entonces, como B es martingala, me va a quedar S mínimo T mínimo S, y por lo tanto va a ser 0. ¿No? Entonces me va a quedar esperanza, perdón, H1 sale, y me queda S mínimo T reemplazado por T mínimo S. Menos esperanza de este es BT mínimo S. Estoy haciendo... Perdón, no. Hagamos en FS, pero pongamos acá que T es menor que S. Si S está acá es 0. Entonces, cuando condicionan T menor que S y H1 está en FT, ya probaron en la tarea que terminé de corregir ayer, que eso es FS medible. Es mejor así. Y entonces me queda B S mínimo S menos BT mínimo S. ¿Ya? O sea, acá se usa fuertemente que H1 en este conjunto es S medible. Es una de las propiedades que además probaron en la tarea. Ya, los otros casos hay que analizarlos completos. Pero entonces me da que es una martingala. Los detalles están más en el apunte, dice más detalles, me parece. Sí, tengo más detalles. Entonces, de nuevo, tengo la propiedad martingala, que es la que me sirve para tener este límite de manera única. Entonces, de nuevo, en la adherencia N2 de T cruz de P,
tenemos que la integral de h de b es una martingala continua de variación cuadrática esa. La esperanza del supremo es menor o igual que t al cuadrado es comparable a la esperanza de la variación cuadrática. Y eso incluso hasta t infinito. Y tenemos la isometría. Tenemos las mismas propiedades. La gracia es que ahora el hecho de que tenga tiempos de parada me da un poquito más de flexibilidad para estudiar los límites posibles. Esa es toda la gracia. Si apagamos un poquito más en estos cálculos que hay que hacerlo, es más complicado, pero ganamos en la adherencia. Es más fácil probar que algo está en la adherencia de este conjunto de funciones simples, porque tengo la libertad de usar tiempos separados. ¿Preguntas? Ya, con respecto a esa adherencia, a ver, ¿qué es lo que podemos decir? Entonces, unas palabras sobre cuál es la adherencia de estos procesos simples. ¿Ya? Lo primero que nos damos cuenta es que H está contenido en L. ¿Qué es lo que es L? L son todos los procesos, voy a usar J, que son adaptados, o sea, JT es FT medible, y la trayectoria es continua a la izquierda, pero a la izquierda, límite a la derecha. Todos los H tienen esa forma. Ya. Esta es una clase de funciones, estas son funciones en dos variables, así que piensen como clase de funciones. La sigma álgebra más pequeña, estas son funciones en el espacio producto, ¿eh? Hay que pensarlas ahí. La sigma álgebra más pequeña que hace estas funciones medibles se llama la sigma álgebra previsible. Entre paréntesis, esta clase depende de la filtración, porque aquí está adaptado. Como esto tiene trayectorias razonablemente buenas, los L son siempre medibles en Borel, Cruz, F infinito.
O sea, es medible en f infinito por la adaptación, pero esta continuidad en las trayectorias permite probar que es medible en el producto. O sea, no basta que sea medible por separado, acuérdense, para que sea medible en el producto, pero el hecho de que las trayectorias sean suaves, gente, permite probar que es medible en el producto. Así que la sigma álgebra previsible está metida en el producto. Y es la más pequeña que hace todos estos procesos medibles. Estos son los que se van a poder integrar. Ya. ¿Qué otra cosa? Si uno usa clase monótona, las funciones, tiene lo siguiente. Vamos a poner eso acá. Acá está. La adherencia en L2 de esta es más o menos directo, y eso le puedo decir cómo. Probar que eso contiene a todos los L que están en L2. Idea para eso. Una cosa típica de L es un proceso que salta, ¿no es cierto? De trayectoria cat-like. Entonces, ¿cómo aproximo esto por algo simple? Bueno, lo que hago es veo la primera vez que supero epsilon. Eso me da ese intervalo. Después de ahí, ¿cuándo supero epsilon de nuevo? Ahí. ¿Cuándo supero epsilon? Ahí. Y sigo. Entonces puedo aproximar las trayectorias a epsilon de distancia. ¿Ya? Entonces la continuidad por la izquierda es importante por eso. Pero los tiempos son aleatorios, porque voy a tomar T1, el ínfimo, digamos que parte de 0. ¿Ah? Este es el que quiero aproximar, y J de 0 es 0. Entonces, en ínfimo los T, tal que módulo de J T, supera epsilon. La continuidad por la izquierda dice que entre 0 y T1 es menor o igual que epsilon. Lo que puede pasar es que justo ahí en T1 va a saltar. ¿Ya? Pero el valor está por la izquierda. Ya, entonces, en este intervalo, tomamos H igual J0 indicatriz 0T1. Eso es una buena aproximación de J. Después tomamos T2, donde la distancia con JT1 es al menos epsilon. Y en ese intervalo aproximamos por JT1. Entonces digamos que aquí no salimos de epsilon, ¿ya? Esta es la barrera de epsilon. Entonces, en este intervalo es 0 la aproximación. En este intervalo, hasta que supere epsilon a partir de acá, por acá, entonces la aproximación es esa. ¿Sí? Y entonces lo que tienen que probar es que cuando epsilon, que es el paso, cuando epsilon tiende a 0, esta aproximación converge casi seguramente en T y omega conjuntamente a L, y lo que van a necesitar de ahí en adelante es una dominación para probar que hay convergencia en L2. Ya. Son hartos detalles, pero se ve que se puede hacer. Entonces esa es la primera. Los candidatos a poderse integrar contienen a todos estos.
Y como L genera los previsibles, entonces esta completación tiene que contener al L2 de estos previsibles. Es el teorema de convergencia. Sí, voy a cambiar ahora. ¿Okay? Entonces, ahora es donde uno usa el teorema de... No sé qué va para allá. Ahora es donde se usa el teorema de clase monótona para probar que esto contiene a... Si contiene una clase, entonces contiene a el L2 de esa clase. Entonces es de T, de P, previsible. Cuando no puse nunca L2, este es el L2 más grande posible, que es L2 de L cruz F infinito. Nunca puse eso. ¿Dónde estaba poniendo la medibilidad acá? Ya, así que todos los límites posibles cubren todos los previsibles. Puede ser que contenga más. No puede contener mucho más porque todos estos que generan esto son previsibles. Así que en realidad esto debería ser igual. La sigma álgebra previsible no es tan fácil de entender. En el browniano más o menos. En casos generales es más complicada. Pero para tener acceso a los previsibles hay que entender los continuos por la izquierda y tomar sigma álgebra generada, que no es muy fácil. Así que si me preguntan, ¿es esto previsible? Bueno, es como preguntarme, ¿es esto Lebesgue medible? Es más o menos la misma pregunta. Es difícil. O sea, si el proceso es continuo y adaptado, es previsible. Esa es la consecuencia más importante para nosotros por ahora. Si J es adaptado y continuo, entonces es previsible. Particular el browniano. Es previsible. Así que lo único que me está faltando es una integrabilidad para poder integrar el browniano. Desde el punto de vista, para poder integrar algo siempre se necesita medibilidad, ¿no es cierto? En el caso de la integral de Lebesgue, se necesita que la función que quiero integrar sea Lebesgue integrable. Entonces, para la integral estocástica tengo el mismo problema. Si quiero integrar J de B, primero necesito una integrabilidad. O sea, una medibilidad, perdón. Y después necesito una integrabilidad para poder integrar. Es el mismo fenómeno, no es nuevo eso. Ya. Entonces, con esta extensión ya tenemos suficiente para hacer harto trabajo. Podemos integrar, vamos a poder integrar cualquier cosa adaptada continua. Ya. Pero ahora tengo el problema de que por el momento necesito una integrabilidad fuerte, que es la integral del cuadrado sea finita en todo el espacio. Entonces quiero generalizar eso. Y el procedimiento para hacer eso se llama localización. Entonces, para generalizar, ahora vamos a hacer localización. Y la localización corresponde a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que J está en la adherencia de H o J es previsible.
Y vamos a suponer que existe una secuencia Tn, tiempos de parada acotados, tal que Tn tiende a infinito. Eso no es gratis. No todo previsible tiene asociado esa secuencia. Tal que J, indicatriz 0Tn, sea acotada. O sea de cuadrado integral. A esa altura ya da lo mismo. Supongamos que J es un previsible para el cual hay una secuencia de tiempos acotados que crecen a infinito y que cuando miro en la ventana 0Tn, esto es de cuadrado integral. Así que lo que estoy pidiendo ahí es que la esperanza integral entre 0 y Tn, el JU cuadrado de U, sea finita. Eso es lo que estoy pidiendo. Si pido eso, entonces puedo integrar esta cosa. Entonces, Mn, la integral está bien definida. Y es una martingala de cuadrado integral. O sea, este proceso tiene la medibilidad que necesita, y si lo trunco hasta 0Tn, lo trunco hasta Tn, entonces es de cuadrado integrable y por lo tanto se puede integrar. ¿Dónde está toda la gracia? Es que Mn más 1 es igual a Mn en 0Tn. O sea, son iguales. Si esta está definida ambas están definidas y ambas coinciden hasta Tn. Después de Tn, no, porque después de Tn esto es constante, es decir que estoy integrando con una constante, y esta no. Así que a partir de Tn, una se mantiene constante y la otra todavía se mueve. ¿Cómo se demuestra esto? Obviamente, casi seguramente, y el casi seguro no depende de T. ¿Cómo tratarían de demostrar algo así? No es evidente. O sea, si uno piensa que esto es una demostración, probablemente no esté equivocado, pero no es trivial. O sea, decir esto, integral entre 0 y t tengo que cambiar. Decir, lo que estoy tratando de decir es esto. Perdón, el Tn. Y aquí viene el paso. Bueno, todo esto por ahora está correcto. Hasta ahí no hay problema. El problema es decir que esto es
Eso es lo dudoso. Esto es lo dudoso, porque ¿cómo está definida la integral? La integral estocástica parece que estuviera definida como la integral normal, que es t por t, pero la integral estocástica hace esto, toma un j, define un objeto global y que permite estudiar como función de t. Si yo quiero sacar este de acá, o sea, esta integral es así. Tomo este objeto y lo integro y eso me define una función en todo t y todo omega. Acá es tomar este objeto, definir esa función en todo t y todo omega y evaluarlo en un tn de omega. No es lo mismo. O sea, normalmente sacar cosas de la integral hacia afuera, incluso como constantes, no es permitido. Por ejemplo, si uno tuviera j que fuera una constante, depende de omega, acuérdense que el j depende del tiempo y omega, por h, entonces uno estaría tentado a decir que la integral de j de b es esa constante de omega, o sea, esto no depende de t, por la integral de h de b. Eso está mal. ¿Por qué está malo? Porque a lo mejor esta integral no está definida, porque esto tiene que ser adaptado. Y ahí, aunque sea constante de omega, a lo mejor no es adaptado. O sea, esta podría mirar al futuro. Y si mira al futuro ya no tengo isometría, no lo puedo integrar. En cambio, esto de acá al lado derecho tiene sentido. Si es que h es adaptado, eso tiene sentido y lo multiplico por esa constante de omega. Pero incluso sacar una constante, o sea, algo que depende solo de omega de la integral, no estoy bien. No siempre se puede. Entonces aquí tenemos ese problema. Tenemos que, el problema es que quiero esta indicatriz, que es redundante, pasarla acá arriba. Para hacer eso, tengo que partir con un simple. Y probar que esto pasa para un simple. O sea, para un proceso simple, prueben, si h es simple, y t tiempo de parada, prueben que la integral entre 0 y t, h indicatriz 0t, de b, aquí es todo explícito porque son sumas, ¿eh? Así que, si es cierto, va a salir al tiro, y si no es cierto, van a ver cuál es la dificultad. Eso. Eso es lo que quiero. Ya. Una vez que uno lo tiene para los h simples, esto es cerrado para límites. Y ahí se acabó. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Mn de t, la aplicación es Mn de t, es la integral de j indicatriz 0tn, y eso es la integral de j indicatriz 0tn más 1, indicatriz 0tn, de b. Las dos cosas son idénticas porque esta cosa es igual a esa. Y ahora este lo puedo sacar. Pero entonces eso es la martingala n más 1 evaluado en t mínimo tn. Cuando les digo que esto hay que probarlo, esto es para todo t, casi seguramente. Estas dos cosas tienen sentido distinto. Esta es la integral de este,
como función de t, y esta es la integral de este evaluado en esto. Esta integral tiene un sentido casi seguro, esta tiene otro sentido casi seguro, y lo que uno dice es que estas dos cosas coinciden para todo t casi seguramente. Al principio uno tiene que ser súper cuidadoso con esta integral. Ya, fíjense que lo que está diciendo esto es que si uno tiene Mn, entonces Mn es algo así, a partir de Tn es constante. Esto es Mn. Dice que el siguiente, Mn más 1, salvo un conjunto de medida global 0, es la misma cosa y aquí hace eso. ¿Sí? Entonces puedo sacar un conjunto de medida global que no depende ni de t ni de n, donde todos se encajan perfecto. Entonces existe A de medida 0, al que en A complemento, para omega en A complemento, se tiene para todo t, para todo n, mn de t es m para todo k mayor o igual que n, mk de t mínimo tn. Omega, omega, omega. Entonces borro, tengo que moverme en k y en n, tengo que moverme en t, pero eso venía de antes. ¿Y qué me dice esto? Es que hay un límite con k. Y ese límite lo voy a llamar la integral. Esta secuencia, mn, como tn va a infinito, a partir de un momento, todos los tn son mayores que t, así que ahí me dice que mk de t es igual a mt de omega. Entonces, eso permite definir un límite entonces esto permite definir m como el límite mn puntualmente. Es decir, m de t es el límite de mn de t. Además, este m de t, para cada omega fijo, este m de t, en realidad está definido en cada compacto bien, porque es cosa de tomar, ¿no? Y más aún esto es mn de t si tn de omega es mayor que t. Así que es constante. Este límite es súper fácil, en el sentido que a partir de un momento es constante. Pero es constante como funciona. O sea, tengo este es mn, se queda constante. El siguiente se queda constante. Y así sucesivamente. Si yo me fijo solo hasta acá, entonces ya en n igual a 2 yo tengo cuál es la trayectoria. ¿Sí? Porque de ahí en adelante todas las funciones son iguales hasta acá. Así que mientras mire acá, simplemente, esa trayectoria ya está definida completamente. ¿Qué es lo que uno puede decir de m? M es a trayectorias continuas. Es continuo. Adaptado. ¿Qué más? Será martingala. No es martingala. No necesariamente es martingala. Lo que sí sé es que si miro solo una ventana 0tn,
M, T mínimo Tn, es martingala. Y eso es para todo n. Es martingala de cuadrado integrable. Para todo n. Y su variación cuadrática de J la variación cuadrática de esta, mínimo Tn, cuadrado de 1. Así que puedo definir la variación cuadrática de m completa como la integral JU cuadrado de 1. Esta integral no tengo problema para definirla bien, ¿eh? Porque fíjense que el J que satisface cuando trunco hasta 0Tn es de cuadrado integrable. Así que eso significa que cuando trunco esta integral es de cuadrado integrable. Pero eso significa además que si miro en aquellos omegas donde Tn de omega es mayor que S, esto es finito. A ver, parece que eso fue muy rápido. Profe, ¿podría subir un poquito la pizarra que está en la cámara? Que no se alcanza a ver como lo último. Perdona. A ver, ¿qué es lo que dijimos? M es continua y adaptada, porque es límite de continuo adaptado. No es martingala necesariamente. Lo que sé que es martingala es cuando la miro hasta Tn, porque esa es la integral de algo de cuadrado integrable. Es el caso anterior. Tiene su variación cuadrática igual que antes, pero esta variación cuadrática tiene un límite, que es esto. Eso es lo que quiero convencerlos ahora. ¿Qué es lo que sé? Para cada n, yo sé esto. La esperanza, integral entre S mínimo hasta Tn, JU cuadrado de U es finito, ¿cierto? Porque cuando trunco hasta Tn, supuse que eso era de cuadrado integrable. Eso dice que esta integral que está adentro es finita, casi seguramente. Finito P casi seguramente. Esto depende de omega. ¿Profe? Sí. ¿Podría mover Ah, la cámara? sí, perdona. Gracias. Esto de andar a 4 pizarras es complicado. Vale, eso. Entonces la hipótesis era esto, ¿no es cierto? Que cuando miro el J truncado hasta Tn, es de cuadrado integrable. Eso quiere decir, en el teorema Fubini, que esta integral que está acá es finita casi seguramente. Si algo integra finito, lo que estoy integrando es finito casi seguramente. O sea que eso quiere decir que para todo S menor que Tn, la integral entre 0 y Tn de JU cuadrado, perdón, 0 y S, es finita. P casi seguramente, independiente de S. O sea, en todo el intervalo 0Tn, que es aleatorio, esta integral es finita. Como Tn tiende a infinito, eso me dice que en todo R más esa integral es finita. P casi seguramente. El casi seguro depende del n, que lo puedo hacer desaparecer. Ya. Y eso es lo que juega el rol de variación cuadrática, tal como en las otras integrales. Entonces, la variación cuadrática de esta integral que está definida localmente por un procedimiento de localización, tiene variación cuadrática esta cosa.
Y entonces satisface las mismas desigualdades de Burkholder-Davis-Gandhi, que dice, por ejemplo, que la esperanza del supremo, S menor o igual que T, integral J de B entre 0 y T, entre 0 y S al cuadrado, es menor o igual que una constante con la esperanza de 0 a T de JU de U cuadrado. O sea, si esto es infinito, no hay nada que decir. Pero en el caso que esto sea finito, entonces me dice que esta cosa es de cuadrado integrable. Ya, entonces tenemos la integral completamente definida por localización. Entonces, hagamos un resumen. Entonces el resumen sería, partimos con H simple, adaptado de cuadrado integrable, pasamos a la integral de H de B, H de B, ahí extendimos por L2, la integral de J de B, J en la herencia, L2, y tenemos propiedad de martingala y isometría y desigualdades, ¿cierto? Vimos que esa adherencia es el L2 de los previsibles. Y entonces podemos integrar todo previsible que sea de cuadrado integrable. Y el último paso es localización. Y la localización no es gratis, no todo previsible satisface esto. Entonces hay una secuencia Tn tiende a infinito acotados, tiempos de parada, tal que J en ese intervalo es de cuadrado integrable. Cuadrado integrable en el tiempo y en omega, por supuesto. Y entonces eso permite definir la integral de J de B como un límite y ese límite es consistente en el tiempo. Entonces lo que voy a poder integrar son todos los procesos previsibles que son localizables. El ejemplo que es el que voy a usar siempre probablemente, es que si J es continuo, adaptado, entonces localizable. Entonces voy a poder calcular la integral de J de B. Está bien definida. ¿Por qué un continuo? ¿Por qué un proceso que es continuo es localizable? Porque en ese caso puedo tomar los tiempos siguientes. Tomamos primero Sn, el ínfimo, donde J de U es mayor o igual que N. Entonces, Sn, o sea, J parado en Sn, eso es menor o igual que N. La continuidad me dice que antes de Sn está por debajo de N. Si no es continuo, eso no necesariamente es cierto.
tengo un proceso, salta acá. Entonces, digamos que esta es la barrera n. Depende de dónde salte, si el salto está acá arriba o nada. Hasta Tn, el proceso no está acotado. Y este salto puede ser muy grande. Ya. El Sn no necesariamente es un tiempo acotado. Así que los Tn es Sn mínimo. Entonces, estos son tiempos acotados. Antes de ese tiempo estoy por debajo de n, así que el proceso es acotado. Y estos tiempos tienden a infinito. Porque por la continuidad, Sn tiene que tender a infinito. El proceso no puede llegar a infinito en un tiempo finito. O sea, si uno define t infinito como el límite de los Tn, si uno supone que este tiempo es finito, ¿qué es lo que pasa? Entonces, acumulación de los Tn, ¿no es cierto? Bueno, es acumulación de los Sn porque este está tendiendo a infinito. Y aquí el proceso supera la barrera n, la barrera n más 1, o sea que en este instante tiene que ser más o menos infinito. Puede oscilar, de hecho, ¿eh? Pero no puede ser acotado en ese instante. Así que no es continuo. Así que la continuidad dice que esto es infinito. Así seguramente. Así que aquí hay una manera de localizar un proceso continuo. Ver la primera vez que supera esas barreras y si quieren la cortan con n. O sea, a veces lo voy a necesitar cortar por n porque necesito una integrabilidad. Necesito una integrabilidad en el tiempo y en el espacio. Ya. Aplicación, el browniano. Entonces B se puede integrar con respecto a B. Entonces puedo darle sentido a esto. ¿Por qué? Porque BU, o sea, ese es mi J, es previsible localizable. Localizable porque es continuo. En general, cualquier función del browniano, cualquier función que sea, que no explote, digamos. Ya vimos cuánto valía esta integral. Entonces, ¿cómo aproximamos el browniano? Para calcular esa integral, las primeras veces que uno calcula una integral siempre vuelve a las funciones simples. Siempre. Lo mismo para la integral de Lebesgue. No se puede saltar eso. Después hay que crear un cálculo que diga cómo calculo eso más rápido. Pero al principio estamos sonados. Entonces, primero que nada hay que aproximar el browniano. A ver, voy a localizar. En este caso, para el browniano, basta localizar con tiempos que no son de parada. Tn igual n. Veamos que con eso basta. Entonces, es cierto que la integral de bu cuadrado indicatriz u menor o igual que n de u, esperanza, ¿es finito? Sí, porque esto es n por, perdón, si trunco hasta n, eso es la esperanza de 0 hasta n bu cuadrado, y esa es la integral entre c y n de u de u. Así que me basta truncar con tiempos acotados, no aleatorios. ¿Ya? Ya, entonces lo que tengo que tratar de calcular esto es en un intervalo acotado. Entonces de aquí en adelante voy a tomar cualquier n, n0. Entonces entre 0 y n0 tengo que aproximar b, lo que quiero integrar. Entonces, ¿cómo lo aproximamos? Tiene que ser una aproximación continua por la izquierda. Entonces se da una partición
y tiene que converger en L2, esta cosa. Entonces debería ser algo así como suma de B TI. El TI va a depender de cuán fino haga esto. Indicatriz TI más 1. Ese es mi H. Todo esto depende de un paso. Voy a poner que el paso sea P. Entonces esto es como 1 partido por 2 a la P, para tener buena aproximación. Entonces, este es simple, sí. Este es un proceso simple, es continuo por la izquierda, es adaptado, el cuadrado integra bien, o sea, tiene integral finita. Eso es porque el máximo del browniano en este intervalo es de todas las potencias integrables. Y además converge a B indicatriz 0n. En L2. ¿Por qué converge? Porque cuando hago la diferencia, esto converge casi seguro, son las trayectorias del browniano son continuas, y la diferencia entre esto y esto está acotado por el máximo del browniano entre 0 y n, 0, que tiene todas las potencias integrables. Así que puedo integrar esto. ¿Y cuánto es la integral entonces? Bueno, ya lo hicimos la vez pasada. Si uno calcula la integral de la aproximación, entonces la integral de h de b es simplemente sumatoria bti, depende de p, bti más 1 menos bti t. Si la quiero entre 0 y t, perdón, gracias. Ya, esta integral a partir de n0 va a ser constante porque esta partición es solo partición entre 0 y t, entre 0 y n0. Entonces esto es constante a partir de t mayor o igual que n0. Constante en el tiempo, ¿eh? No constante en p, porque esto depende de p. ¿A qué converge eso? Cuando p tiende a infinito. Eso converge a la integral de b de b. Eso es lo que probamos. Pero ahora entonces hay que tratar de calcular esta suma. Y esa suma vimos que era sumando y restando cosas. B, t cuadrado medios menos t. O sea que si hago esto mejor, se va a entender por qué hago esto después. O esto. Tenemos esa relación. Entonces, este término que está acá es lo que correspondería al caso de variación acotada. El cuadrado es 2 veces la integral de, perdón, este es du. Es 2 veces la integral de d por db. Eso sería si fuera variación acotada. El hecho es que no es de variación acotada hace aparecer este término. Esto de acá es una martingala, porque lo que dijimos es que era en cada truncación es una martingala. Entonces, la integral de bu, o 2 veces, es una martingala. En general habría que truncarla con los tn, pero como los tn en este caso son no aleatorios, entonces, mientras t no se salga del intervalo 0n, esto es una martingala, pero
Eso es arbitrario, es para cualquier n, así que eso tiene que ser una martingala. De cuadrado integrable, en el sentido que la esperanza supremo es menor o igual que t, siempre que la mire en un intervalo acotado. Eso es finito, pero de hecho sabemos cuánto vale. Está relacionada con el cuarto momento de un browniano. Y bueno, Burkholder me diría esto es menor o igual que C2 por la esperanza. ¿Cuál es la variación cuadrática? Aquí estoy integrando B, pero la variación cuadrática sería BU cuadrado de U. Estoy integrando B, así que aquí aparece el cuadrado. Y también tengo la isometría, si quiero. Entonces aquí vemos este fenómeno que aparece por primera vez, que la integral hace aparecer un término extraño. Y lo que viene más adelante es entender ese término extraño. ¿Cómo estamos? Quería decir algo más. Detalle. ¿Qué quería decir? Esto quería decir. O sea, lo que acabamos de ver es que algo así como esto eso converge a eso. ¿Qué pasa con esto? Esta es otra aproximación tipo Riemann. Lo único que ahora tomo el valor de B en el lado derecho. ¿A qué converge eso? ¿A la misma objeto? ¿Converge? ¿Converge al mismo objeto? Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Resto BTI y sumo BTI. Esto no va a cero, porque no es de variación acotada. Esto va a T. Y lo otro es la integral. Así que estas sumas de Riemann no convergen a lo mismo. Dan dos integrales distintas. Las dos se podrían ver como integrales, ¿no? Pero dan dos integrales distintas. El problema es que acá, la aproximación que estoy usando no es adaptada. El valor que está acá mira al futuro del intervalo, el extremo derecho del intervalo. Así que el proceso que estoy tratando de integrar es este, BTI más 1, indicatriz TI más 1, que es continuo por la... Tiene la misma continuidad en el tiempo, porque eso no depende de lo que ponga acá, pero no es adaptado, mira un poquito adelante. Basta que mire ese poquito adelante para que ya me dé algo distinto. ¿Y qué pasa si lo evalúo en el punto medio?
¿Converge algo distinto de los otros dos? Sigue mirando al futuro, ¿sí? ¿Pero converge a lo mismo? ¿O converge al promedio de estas dos cosas? Ajá. Tarea para la casa. ¿Mm? Esta integral tiene sentido también, y se estudia harto en el promedio. Entonces uno se da cuenta acá que esta integral es complicada porque estas aproximaciones que son súper naturales para uno pensarlas, da una cosa distinta. Y esto en el caso browniano, porque esta variación existe, pero si esta variación no existe, esta integral no existe. Y esta puede existir. Así que la adaptación es súper importante. Ya, ese era el detalle que quería contarles. Preguntas. Terminé de corregir la pregunta que me tocaba en la tarea. Las tareas están bastante buenas. Hay algunos errores recurrentes, así que a alguna gente le voy a mandar un mensaje diciéndole, mira, revisa esto porque parece que acá tienes un problema. Así que no se sorprendan si reciben un correo. ¿Hay algo en el chat, parece? A ver. Profe, la cámara. Me caí, ahí volví. Ya. Ya. Preguntas, si no nos vamos. Cuídense porque la pandemia está creciendo.